es gaslighting. Y como esta fue propuesta de Mike, le voy a dejar a él que nos dé la introducción al tema y que nos explique qué es el gaslighting. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, el gaslighting es cuando manipulamos a una persona psicológicamente, haciendo dudar de su percepción, de su juicio y de su realidad. ¿Cómo? Mandando mensajes para que dude una persona. Es decir, si yo dejo mi cartera aquí y alguien viene y me la quita sabiendo que yo la dejé ahí, entonces yo llego y, oye, ¿sabes qué? Dejé aquí mi cartera. Le pregunto a esa persona, ¿dónde está mi cartera? No sé. La persona sabe que ahí dejé mi cartera. Entonces entro en un conflicto en donde estoy dando de mi juicio, de mi memoria, de mi percepción de la realidad y digo, ¿dónde está mi cartera? Y te puedes volver loco, de hecho. Memo, cuéntanos, ¿qué hay detrás de esta manipulación? Las motivaciones para hacer esta manipulación. Bueno, aquí es un tema muy controversial, debo decirles, porque esta estrategia de manipulación está principalmente en redes muy satanizada, ¿no? Así les llaman el perverso manipulador, el perverso narcisista o la perversa, porque también hombres y mujeres participan. Claro. Sin embargo, en el fondo, yo como programador neurolingüístico, uno de los postulados de la PNL primarios es que siempre hay una intención positiva y que el ser humano es intrínsecamente bueno, que quiere satisfacer sus necesidades y sanar sus dolores a través, en muchas ocasiones, de estrategias erróneas, ¿no? Que son muy lastimeras, muy hirientes y que pueden ser muy tóxicas o disfuncionales, tanto para la persona como para sus relaciones, cualquiera que éstas sean y de cualquier tipo. Entonces, ¿qué intenciones hay atrás? Pues hay una intención positiva muy escondida, muy en el fondo, de sanar algo, de proteger algo y de satisfacer una necesidad que el que usa esta estrategia o esta técnica de manipulación no considera que pueda satisfacer de otra manera. Por eso lo hace, ¿no? Ahora, que tenga una intención positiva no le quita en ningún momento lo desastroso, hiriente, tóxico y trágico, porque esto se puede poner peligroso inclusive, y puede ser un desvío de psicoemocional y energético muy, muy, muy severo. Y a largo plazo, además. Exacto. Entonces, solo quiero como pues, parar sobre la mesa, ya saben que a mí eso me gusta siempre, nunca me gusta satanizar un tema, ni ponerle el dedo, ni a buscar como culpables, porque siempre vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Todos somos seres humanos con historias complicadas que nos fueron formando o deformando, y que todos tenemos el mismo camino de ir evolucionando, ser mejores versiones de nosotros mismos, y al que no le toca a una le toca a la otra, ¿no? Entonces, esa es la cuestión aquí, ¿no? La gran mayoría de las relaciones van a experimentar en mayor o menor medida algo de esto, y en cuestión de las relaciones tóxicas, de eso se trata. ¿De manipular? Sí. De manipular. Hay como dos significados de consciente. Uno sería a mí me gusta el término en inglés awareness, porque se refiere a este específico significado de consciente, ¿no? O sea, sí me doy cuenta, sí la cacho, sí la pesco, ¿no? O sea, sí lo noto. Pero no creo que llegue a la conciencia profunda, ética, moral, psicológica, emocional, del tamaño de daño que le están haciendo a la otra persona y a sí mismos. Y a la relación. Eso no creo que lo tengan aquí. Sí, no. O sea, me doy cuenta de lo que estoy haciendo, más no me doy cuenta de la consecuencia que esto puede causar tanto a la otra persona. Y este es el común denominador de las relaciones tóxicas que utilizan estas cosas. Cuando entran a un espacio terapéutico, vamos a notar esto. La persona siempre va a reportar que dijo, pues yo hice y deshice pensando que iba a llegar a punto A, y toma, que llega a punto B, C y D que no tenía contemplados, y ya no supe qué hacer y perdí el control, ¿no? Porque también eso pasa, ¿no? Que en esta manipulación se sale de control. Todo se sale de control, porque aunque el punto es controlar y manipular, ese mismo control genera un descontrol que sobrepasa los recursos de la persona y la relación. No necesariamente no son conscientes, hay quien sí sabe en qué va a parar el asunto, pero no le importa, porque tiene tal nivel de desconexión emocional que no lo siente. O sea, lo que le pasa a los demás son solo como sombras, y las únicas emociones que importan son las de la persona que en ese caso estuviese manipulando, ¿no? Entonces sí puede entender como las repercusiones, pero realmente pues no le importa tanto o no lo siente, ¿no? O sea, solo considera
lo suyo. Y justo a eso iba y eso quería preguntar. Generalmente nos referimos como a este tipo de manipulación en relaciones de pareja, pero se puede dar en otro tipo de relaciones. Sí, 100%. En Es todo, que, laboral, Es que todo. este es el problema más grave, diría yo, que es una cuestión social que tenemos ya instalada desde que somos niños, ¿no? Quiero retomar un poquito esto de la pareja, ¿no? Y las infidelidades porque es Clásico. clásico, Sí. Carla, Sí. ¿qué pasa, no? Entonces, no solo es como, no, ¿cómo crees? Para nada, o sea, no, somos amigos o amiga o mi amigo, o sea, no, tú estás viendo ahí cosas que eres celoso, celosa o celotípica, ¿no? Y entonces la otra persona va a decir, pues sí, a lo mejor sí estoy viendo con trancheta, ¿no? O sea, Medio loca. sí se me está pasando, ¿qué me pasa, no? Estoy alucinando. No solo sucede en esas fases, sucede también de otra manera. Es que me gritaste, pusiste, quitaste, subiste, bajaste, no diste, no otorgaste, no comprometiste de más, abusaste, no usaste, no, o lo que sea, y por eso hemos terminado. Y él te dice, güey, pero es que yo no sé, subí, bajé, puse, quité, deshice nada, ¿no? No, sí, y por eso bye. Y entonces, ahora yo tengo derecho de irme con otra persona, el malo eres tú, y yo soy el bueno o la buena. Claro. Y puedo salirme con la mía, porque pues si tú fuiste un bruto o bruta y no hiciste lo que tenías que hacer en la relación, pues por eso te corté, ¿no? Y ya que ande con otra persona los 3 días o semana o 15 días, pues es producto de que yo ya estoy libre. Claro. Y entonces pues ya hago mi show y socialmente estoy bien visto. Socialmente yo no pinté el cuerno, yo no traicioné a nadie, yo no jugué chueco, yo no mentí sobre el otro. Dijo, oye, ¿qué onda con ese güey o con esa vieja? Yo le dije, no, para nada. Y entonces no mentí, no traicioné, no hice nada, ¿ves? Estoy correcto. Y el otro es el monstruo o monstrua desgraciada, maldito o maldita, que como no hizo lo que tenía que hacer en el amor, en la relación, no lo hizo tan mal, ¿no? Claro. Pues por eso hay que terminar y yo ya tengo permiso de hacer lo que quiera, ¿no? Entonces también se da así esta manipulación del gaslighting. Pero ¿de dónde lo sacamos? Y aquí esto es lo que a mí me aterra, ¿no? En algunas culturas, como en todo el planeta, adoptamos... Como en todos lados. Adoptamos, sí, no todas, ¿no? Pero está muy globalizado una costumbre que sucede a finales de año, donde es la época de la ilusión, Claro. y la familia, y los regalos, De las series. y todo eso, ¿no? Y entonces tenemos esta costumbre de difundir cierta información sobre alguien mágico, misterioso, que tiene en su poder unos renos voladores, y que si te portas bien, al final de año recibirás una muy buena sorpresa. Y este es un método de manipulación y control a través de hacer que la otra persona dude y pierda la brújula de su realidad. Ups. Sí. Sorry. Perdón, ya lo dije. Lo siento. Pero sí, esa es la verdad, lo tenemos integrado socialmente tan brutal, tan desde siempre, que si se te empieza a torcer la mente, la emoción, el corazón y el espíritu lo suficiente, y como dice Lirio, ¿no? O sea, resulta que tienes unas habilidades inteligentes muy buenas, pues eventualmente se le puede hacer a cualquiera, realmente a cualquiera se le puede hacer una buena idea, pues torcer la realidad un poco para obtener un beneficio o una conducta de otra persona, o salvarme yo de me porté mal, pero nadie lo supo. Todos podemos hacerlo, y por eso tampoco hay un perfil definido del manipulador perverso. Por eso no me gusta ir hasta allá con el perverso manipulador, porque tampoco hay un perfil definido de la víctima, entre comillas, de quien es manipulado, pues porque todos lo traemos ya instalado el programa desde siempre, ¿no? Sí, básicamente todos podemos manipular y todos podemos ser víctimas manipulados de y caer facilísimo, ¿no? Yo, si les puedo compartir una experiencia de vida, a mí sí me cuesta mucho trabajo decir mentiras, como esta mentira que estoy diciendo ahorita, ¿no? No, sí me cuesta trabajo por 2 razones importantes. La verdad es que soy muy bruto con mi memoria, soy muy bruto, se me despista todo y luego no me acuerdo qué mentí, qué dije, yo solito me delato, ¿no? Y bueno,
La otra razón es que tuve una experiencia, que creo que ahorita nos vamos a ir a un corte y se las cuento la que sigue, pero tuve una experiencia que marcó mi vida y que si todo el mundo pasara por ahí, estoy seguro que mentiríamos menos, por lo menos no dejaríamos de mentir quizás, pero sí mentiríamos mucho menos. Con un poco más de... Pero es una precaución. experiencia tan fuerte y catártica que dudo mucho que podamos lograr, pero bueno, se las cuento en... Sí, vamos a ir a un breve corte y al regreso la experiencia de Memo que nos va a hacer a todos mentir menos. Vamos a un corte. Dios, qué buen corte. Ay, perdón, estamos de regreso en un encuentro contigo y bueno, los cortes como siempre son todo otro programa. Muy al menos, sí. Exacto. Seguimos hablando del Y bueno, tema aquí. va a continuar Memo con esta experiencia Pues que sí, nos va la a hacer mentir menos. experiencia. La verdad es que es muy radical. Esto fue muy poco aplicable. Tenía yo unos roomies, ¿no? Vivía yo con 4 personitas muy interesantes en mis años muy mozos. Y éramos, digamos, teníamos toda la sangre de nuestros años jóvenes, ¿no? Y toda la testosterona lo que daba. Y entonces, pues nos gustaba pelear y por todos lados, ¿no? Y éramos muy rudos entre nosotros, ¿no? Pues todos jugábamos americano y así, ¿no? Entonces éramos la carrilla y lo que sigue. Y entonces un día alguien preguntó, ¿dónde está mi encendedor? Y dijo, ¿cuál encendedor? El típico, ¿no? El típico. Uno rojo que estaba aquí en la mesa. Y entonces se empieza a buscar a alguien así por todos lados. Dice, ay, creo que perdón, es que me confundí de encendedor, ¿no? Y entonces todos alrededor vimos la acción y dijimos, güey, ¿por qué te haces? Que la Virgen te habla, ¿no? Si sabes que tú lo agarraste, por mí dices, yo lo agarré, sorry. Y entonces entró el debate de, ¿por qué hacemos esto en sociedad? No sé, ¿por qué no hacemos tan güeyes? ¿Por qué mentimos tanto? ¿Por qué no podemos decir, sí, yo lo tomé, me lo iba a robar? ¿Qué? ¿No? ¿Por qué no le decimos las cosas así de derechas? Y entonces, sí, quedamos en la regla, ¿no? Dijimos, va. Próximo que se haga guaje, ¿no? Que diga una mentira o se haga tarugo de algo, con Tokio, ¿no? Duro y macizo sobre él. Pues órale, ¿no? Pues vas. Ay, no sabes. Quedamos un mes de hacer eso. A las 2 semanas, todos estábamos llenos de golpes y moretones por todo el cuerpo, estábamos dados, pero así como si nos hubiéramos golpeado en una trifulca de bar diario. No, estábamos pero malitos, pero era la regla y ahora la cumplíamos, ¿no? Y entonces empezó a bajar las mentiras, pues a razón de ya no había donde nos cupiera otro moretón, ¿no? Así literal decíamos, no, espérate, ya no me pegues de este lado, del otro, ¿no? Y empezó a bajar mucho y entonces llegó el punto de, ¿quién se comió yo me la tragué. ¿Por qué te la comiste? Por gandalla. Ya. Casi la libro, ¿no? Y así fue avanzando, ¿no? ¿Y quién se tomó mi chela? Yo, ¿no? Y después fue un poco más fuerte como quién se acostó con mi novia. ¿Yo? ¿Por qué lo hiciste? Pues porque alcohol, reggaetón, nos gustamos, sorry, pero derecho. Y pues ya, y así fue bajando, ¿no? Entonces sí completamos el ejercicio y al final llegamos a un punto que se me quedó instalado para toda mi vida. Que es Condicionamiento. Ajá, fue literal, puro, como animal, güey. Voy a mentir, mejor por gandalla, por caliente, pues sí, por pedo, lo que sea, pero mejor ya la suelto derecha, ¿no? Claro. Lo cual también me ha causado mucho conflicto socialmente porque nomás yo lo hago. Y el resto de las personas siguen diciendo, ¿cuál encendedor? No. Pero bueno, regresando a nuestro tema de manipulación un poco, hablábamos en el corte, entre otras cosas, que hay diferentes tipos, dependiendo más o menos de tu personalidad, tus rasgos de personalidad, vas a tender a manipular de una u otra manera. ¿Nos pueden como platicar un poquito más de esto? Yo creo, bueno, yo lo separaría desde el enfoque bioenergético, yo lo puedo separar en 3 grupos grandes, ¿no? Uno que lo va a hacer a través de emocionalmente, ¿no? Va a apelar a tus emociones y a tus sentidos, va a utilizar la vista, el oído, el tacto, el gusto y se va a colar como por ahí. Otro grupo lo va a hacer a través de tu cabeza, ¿no? Claro. Se va a meter en tus ideas y a través de ahí te va a mover los cables. Y otro grupo lo va a hacer a través de
violencia y miedo. Y a partir de estos amenazas, impulsos, pues lo van a manipular, ¿no? Sin embargo, quiero mencionar que hay personas que entran en los 3 grupos y son sumamente complicados y tóxicos también. Estamos de regreso en Encuentro Contigo. Hablamos sobre el gaslighting, una manipulación sutil. Y ahora me gustaría preguntarles a mis expertos, ¿cómo me puedo dar cuenta de que estoy siendo víctima de este tipo de manipulación? Yo también aportaría que hay que ver no el foco, no la figura, sino el fondo, ¿no? Porque el gaslighting, su propósito es que tú hagas o no hagas algo, ¿no? Para que el otro o otra pueda hacer o no hacer lo otro, claro. Y tú no te des cuenta, nunca te percates de qué está pasando, ¿no? Entonces, por lo general, las personas van a decir, es que sí dejé esto aquí o no dejé esto aquí, o sí dije tal cosa o no dije tal cosa, o es que no me enojé o sí me enojé, o no te hice tal cosa, no era mi intención, lo que así entra en y todo se concentra ahí en demostrar o comprobar que no era así, que yo dije otra cosa, o que yo hice otra cosa, o que el planteamiento era distinto, claro. O que sí, eso sí estaba ahí, y aquí se concentra todo, ¿no? Y nadie puso atención, ¿no? A que en el alrededor anda Juanito o Juanita dándose living la vida loca, porque todo está el foco aquí, ¿no? Claro. Que es como este fenómeno político del pan y circo, ¿no? Y entonces es como el juego del fútbol, el fútbol, el fútbol, y el fútbol, y el fútbol para arriba y para abajo, y nadie se entera que están firmando unos tratados, unos comercios que no le convienen a la nación, y que la gasolina se va a ir para el cielo y todo el mundo está en el resultado del partido. Sí. Y así, ¿no? Se creó el chupacabra. Entonces, así esto es un gaslighting de alguna manera. En 1995 estaban habiendo problemas, claro, había económicos. Un conflicto gravísimo económico, estaba lo de Chiapas, el conflicto bélico en Chiapas, sí. El asesinato de Colosio, y entonces aparece el chupacabras y se acabó la revuelta mediática por el asesinato de Colosio. Todo el mundo quería buscar el chupacabras. Exacto. ¿En serio? O sea, sí, literal. Es verdad. Entonces, es una cuestión importante ver el fondo, claro, no nada más el foco. El lugar donde lo tenemos más claro que ningún otro, pues es en la política, ¿no? Tristemente. También. Pero ahí se trata de eso, es una serie de manipulación de información y cosas para que el pueblo haga o no haga tales cosas, ¿no? Y con lo que decías de las religiones, digo, para no herir susceptibilidades ni encender polvarines, ni mucho menos, estoy totalmente de acuerdo. Creo que nos referimos estrictamente a los grupos o algunos grupos religiosos, no ninguno en particular, ni tampoco en cuestión de los textos sagrados que cada religión ocupe, ¿no? Yo creo que hay una diferencia entre la espiritualidad, que es una relación con un poder superior, sea cual sea que cada quien crea, o no, y otra sería como el aspecto dogmático, ¿no? Claro. Que puede haber dentro de un mismo grupo religioso o disciplina, puede haber grupos dentro de esa misma doctrina que unos sí hacen este tipo de manipulación y otros no. Claro. ¿no? Pero todos van en la misma función y operan igual, ¿no? Tanto el político como el religioso, como el familiar, o sea, todos tienen como la misma estructura. Y creo que ese es el problema, por qué nos cuesta tanto verlo. Está tan normal, es tan obvio, en todos lados funciona igual, desde niños lo hemos experimentado, está en mi familia, está en la política, está en la escuela, está en todo, está en la cultura. Regresamos a Encuentro Contigo para hablar del gaslighting y este tipo de manipulación sutil. Retomando un poco lo que hablábamos el bloque anterior, bueno, cuéntanos de los estragos que causa este tipo de gaslighting. Estragos del gaslighting, pues depresión, por supuesto, ¿no? Esto se va a ir sobre la autoestima de la persona y le va a pegar muy duro porque se va a meter en un laberinto, en una vorágine de ideas y emociones que en todo momento están buscando entender qué es lo que hizo mal, ¿no? O qué salió, que no puso, quitó, subió, bajó, ¿no? Y
pues se va a perder. El segundo estrago es la pérdida de tiempo brutal de estar dándole vueltas como idiotas, ¿no? ¿En dónde habré metido yo la pata, no? Y no, por lo general no se metió ninguna pata, o la pata que se metió no era para tanto. El punto es que el gaslighting es precisamente su función cumplir otro objetivo. Entonces la persona que está buscando dónde sí hizo, no hizo, puso, no quitó, y se mete en esta vuelta, está perdiendo tiempo, se está dañando en su autoestima porque no tiene sentido, ¿no? El punto era lograr otra cosa, ¿no? Y ese es como el problema también más grave, que las personas que son víctimas de esto no se logran explicar por qué, ¿no? Así no entienden por qué la otra persona fue capaz de hacer tal cosa o mentirles de esa manera, si las amaba o los amaba tanto, si tenían tanta confianza, o eran tan amigos, amigas, o era un empleo o trabajo, empresa tan wow. La persona no puede entender por qué carajos pasó eso, por qué se lo hicieron a ella, en qué erró o falló para que le hicieran eso, claro. ¿No? ¿Dónde habló mal, contestó mal, o si hizo, no puso? Y es una vorágine que te daña mucho y te hace perder tiempo, es buscar una pista falsa. O sea, si estuviéramos en una investigación, es como que digan, sí, se fue por allá, ¿no? Búscalo en Europa. Y ahí vas de bruto a dar la vuelta por el continente entero y estaba ahí al lado de tu casa, ¿no? Era tu vecino. Claro. Entonces, ese es el problema más grave, ¿no? La depresión, el daño que genera la autoestima de las personas que pasan por ahí y la pérdida de tiempo que genera esto, ¿no? Pero insisto, yo creo que el más grave, el más profundo, es comprarse esta idea de que sí había o no, o sí me amaba o no, o si me consideraba o no, o si era importante o no era importante. Todo esto enreda mucho, duele mucho, se pierde mucho tiempo y estamos perdiendo de vista lo más relevante. Tú no tienes nada que ver en ello. Es la mente torcida del otro loco o loca, claro, que quiere lograr otra cosa y no tiene una mejor manera por su inmadurez emocional, psicológica, de hacer algo tan torcido como mentir y manipular para poder estar a salvo. O sea, son personas que en el fondo están muy huecas y muy miserables y no tienen otra manera de satisfacer eso. No pueden ser honestos, derechos, no pueden decir no me gusta, no quiero, no saben poner límites, no saben comprometerse hasta el fondo. No pueden, no saben. Tiene más que ver con la otra persona, sí, claro, que contigo. Y bueno, totalmente. Obviamente después de todos estos estragos, y como decíamos, es como súper imperceptible mientras estás pasando por esta situación, sí. Pero una vez que ya te diste cuenta, digo, obviamente el daño ya está súper hecho, pero ya. Que sí, ya. Sí, obviamente. Ni Dios te lo va a quitar. Exacto. O sea, debe de haber alguna manera para ir sanando todo este daño. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejos nos dan? Un aspecto muy importante es dejar de ver al otro o a la otra, ¿no? Exactamente. Deja de ponerle atención, deja de verlo, contactarlo, etcétera. Concéntrate más en lo que te esté pasando a ti, adentro. Porque lo que hay detrás del gaslighting, ¿no?, es una persona capaz de sufrirlo. Viene en paquete. Sí, exacto. Si tú eres inmune al gaslighting, pues no puedes pasar por él, ¿ves? Tienes que tener una parte vulnerable, inmune, que reaccione, que embone, que enganche, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la parte que más engancha con esto del gaslighting? Tener un corazón inmenso, ¿no?, y comprometido. Esa es la verdad. Que como estás así de abierto, es fácil que el otro agarre, ponga o quite. Eres presa fácil, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es medirle a ese tamaño de corazón abierto. No te digo que lo disminuyas, ¿no?, o lo quites, ¿no? Todo lo contrario, muy probablemente sea lo que te hace ser esa persona maravillosa, ¿no? Claro. Que por eso alguien pues, le jugó la gaslighteada, ¿no? Pero sí se trata de poner aduanas. Es como poner aduanas. Súper. ¿No? Filtros. ¿Qué es negociable para ti y qué es negociable para mí? ¿Hasta dónde voy a abrir mi corazón? Paulatinamente, no lo traigas así abierto de capa de inicio.
Y bueno, por último yo solo que quisiera agregar una cosa y es que si ya te diste cuenta de que fuiste como víctima de este tipo de manipulación y de abuso, porque es de verdad un abuso, Claro. no te sientas culpable, no sientas que fue tu culpa, que te lo merecías, Negativo. nada, de ninguna manera, y como dijeron ellos, busca los recursos para poder sanar todo el daño que ya se haya hecho, que siempre hay una manera de sanarlo. Con esto nos despedimos de Encuentro Contigo. Hasta pronto.